Bueno, acá estamos en el tema de análisis exploratorio de datos, como les decía, es un pantallazo que ustedes ya lo han estado viendo, ¿sí? Particularmente, bueno, esta es la parte, digamos, de cómo el algoritmo, cómo se obtiene un valor un percentil, ¿sí? Da el ejemplo, ¿sí? Pero lo más importante es acá, el análisis exploratorio de datos, que tiene tres técnicas, de las más conocidas, las que utilizamos nosotros. En primer lugar, los resúmenes numéricos, que son 5 números. Después tenemos el diagrama de tipo caja y el diagrama de tallo y hoja, ¿sí? Estas técnicas son para ver en forma gráfica, sobre todo en el boxplot y en el tallo y hoja, los datos más importantes. El primero que dice resumen numérico, tiene los 5 números, tiene esos 5 números que se ven en pantalla, el mínimo, el máximo, el cuartil inferior, el cuartil superior y la mediana que coincide con el cuartil 2. ¿Sí? Estos mismos datos van a ver que los utilizamos para hacer después el boxplot, que también es una manera gráfica de ver la simetría de los datos, la kurtosis, en qué forma se distribuyen los datos. ¿Bien? Bueno, acá esta medida de tendencia central que se utilizan como asimetrías, que ya más o menos lo mencionamos en la clase anterior, ¿sí? Cuando un lote es simétrico, cuando es asimétrico, acá gráficamente lo vamos a ver ahora, ¿sí? Aquí hablamos de la kurtosis y la simetría. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos algo de la kurtosis? Que era cuando era puntiaguda, leptocúrtica, cuando es tendiente a la curva normal es mesocúrtica y después achata platicúrtica. En el caso de arriba tenemos, en el caso de arriba tenemos lo que es la simetría. La de la izquierda de arriba es una asimetría positiva o cola derecha, y la de la derecha, que tiene una cola larga hacia la izquierda, se llama asimetría negativa o de cola izquierda. Bien, para hacer el diagrama de caja o boxplot, lo que nosotros necesitamos tener los valores estos en primer lugar. Dibujar, por ejemplo, los cuartiles Q1, Q2, Q3. Esos son los principales, ¿sí? Luego dibujar los rectángulos, dice, entre Q1 y Q3, que rápidamente lo vamos viendo acá en la gráfica. Lo que le dice ahí es que la caja está dibujada, empieza en el Q1 y termina en el Q3. La línea que está dentro de la caja es el Q2, que es lo mismo que decir la mediana. Después tenemos los límites superior o límite muy superior y el límite inferior o muy inferior. ¿Cómo se saca, por ejemplo, el límite inferior? A ver, vamos a poner. Bueno, el límite inferior, en este caso, lo tenemos acá, es calcular el Q1 menos 1,5 por el diferencial de Q. El diferencial de Q, si volvemos a la diapositiva anterior, no es más que la diferencia entre Q3 menos Q1, ¿sí? Entonces, el límite inferior se lo calcula de esa manera, restando a Q1, que es le restamos 1,5 por 6, que es el diferencial de Q, y me va a dar un valor de 160. Fíjense que acá está esa línea de puntos en 160, ¿sí? Perdón, acá el límite de LI es en 160 y el límite superior es en 184. Ahí está marcada la línea de puntos. Todos los valores que estén fuera del rango
de ese límite superior e inferior son valores alejados, ¿sí? Y habría valores muy alejados en caso de que superen los límites muy superior o límite muy inferior, que se lo calcula de esta manera que está acá abajo. En vez de restarle a Q1 1,5 de Q, se le resta 3 de Q. Y tenemos entonces esos límites entre 151 y 193. Si superan por arriba o por abajo esos valores, esos se llaman valores muy alejados. Generalmente algunos libros, los valores alejados lo hacen en una línea redonda, una línea de punto, círculo redondo cerrado, y los alejados, o muy alejados, con asterisco, ¿sí? No importa si lo hacen al revés, porque al fin y al cabo nosotros sabemos que los valores alejados están entre el límite superior y el muy superior, y los muy alejados, por ejemplo, si superan el límite muy superior, ¿sí? Entonces, pero algunos libros marcan de una forma u otra, pero ya saben que para uno es circulito cerrado y el otro es asterisco. Entonces, si acá ustedes ven en la gráfica, en la caja, y no está centrada en la caja, la mediana, eso se dice o ya estamos sabiendo que la distribución de los datos no es simétrica. Para que sea simétrica tendría que estar al medio, ¿sí? Y los bigotes que se marcan acá están, digamos, también me indica a veces si hay una cola alargada hacia la izquierda. En este caso, nos dice cola inferior izquierda sería porque tiene una cola más alargada y además el Q2 o mediana está abajo de lo que sería la mitad del cuadro dibujado, el cuadro que estoy señalando. Bien, ¿cómo se marca entonces después el valor de los bigotes? Cuando digo bigotes, me estoy refiriendo a esto que va a marcar con rojo, ¿sí? Perdón. Es el bigote superior. El bigote superior es el valor máximo antes de llegar al límite de la cota, como lo dice ahí. O sea, si yo tengo un valor de 181, 182, dentro del listado de los valores, ese es el valor que voy a dibujar como el extremo del bigote. Y como valor mínimo, obviamente, como valor mínimo va a ser el valor menor, pero que no sea inferior a la cota del límite inferior, en este caso que es de 160. O sea, si hay una cota, por ejemplo, en este caso un valor aparentemente en 162, 163, ese es el último valor que se va a marcar. Hasta ahí llega el bigote, ¿sí? No es que llega exactamente a tocar. Lo máximo que puede llegar, digamos, el bigote es hasta la línea esa que marca LI y LS. Si no puede pasar, ¿sí? No puede pasar de esos límites. Pero generalmente no tenemos un valor que coincida. Rara vez va a suceder que coincida un valor con la cota, ya sea inferior o superior. Bien. Entonces, esta es la forma en que se interpreta o se ve un diagrama de caja o box plot. Bien. El diagrama de tallo y hoja, la mañana entré un ratito en la clase lo que tuvieron hoy día con Julio Canavire, vieron algo de lo que es el diagrama de tallo y hoja en cuanto a cómo se lo grafica. Bien. Bueno, acá tenemos cómo se construye el diagrama del tallo y hoja, qué es el tallo, qué es la hoja, cuáles son los valores. Hay una fórmula inclusive para que me digan más o menos qué cantidad de tallos puede tener el gráfico. Hay gráficos que como este a lo mejor no se muestra bien la dispersión de los datos, entonces lo tengo que extender o a más tallos o disminuir cantidad de tallos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una cantidad de tallos mayor para los datos y se interpretan mejor los datos, ¿sí? Acá tenemos cuando el tallo lo podemos dividir en dos,
en 5, ¿sí? O por la mitad. Así, cuando decimos 2, lo que decimos que los datos, por ejemplo, acá dice, si yo divido en 2 un valor que tenga del 1, por ejemplo, que vaya del 1 al 2, contando los decimales 0,1, 1,1, 1,2, 1,3, así hasta llegar a 1,9. Entonces, los valores que se toman acá, fíjense, asterisco sería del 0 al 9. Y si yo digo círculo cerrado, sería de 5 al 9. Acá se hace esa diferenciación. Es cuando el tallo, si es de 1 el tallo, se divide la mitad para la parte con asterisco y la otra mitad superior para el huevo. Si yo divido el tallo ese en partes más pequeñas, fíjense que acá tengo que lo divido, eh, acá dice divide en 2, si es 2 en realidad, que toma 2 hojas cada tallo. En realidad acá, en cuanto lo estaríamos dividiendo, sería en 5 partes a un tallo, donde el asterisco representa el 0, 1, el 2 y 3, la letra T, la F, 4 y 5, y la S, 6 y 7, y queda el círculo cerrado para 8 y 9, ¿sí? Profe, Y una después, consulta. sí, sí, dígame. Le comento, el profe Canavire nos había dicho que cuando teníamos un punto era hasta el 4 y cuando teníamos un asterisco era del 5 a 9. Entonces es como usted está diciendo en la teoría. En realidad se tiene que basar, como dice en la teoría, pero va dicho el caso, de las dos maneras lo tomamos correcto. ¿Por qué? Porque si uno lo toma o lo divide al, al segmento de 0 a 4 y pone en lugar del asterisco el otro, nosotros nos damos cuenta acá, por ejemplo, a ver si tenemos un ejemplo. A ver, un ejemplo de 2. Bueno, igual el ejemplo 5 lo podemos tomar también. Fíjense, si acá, en lugar de asterisco, hubiera tomado el círculo redondo, ya sabemos que el primero es para los valores 0 y 1, el otro es para 2 y 3, y así. Y acá el que sería, por ejemplo, si estaría al revés, digamos acá el asterisco, ya sabemos que toma los valores 8 y 9, ¿sí? Entonces, en ese detalle, por ahí no se preocupen, porque nosotros ya nos damos cuenta. Si hubieran puesto el círculo cerrado arriba y el asterisco abajo, igual ya nos damos cuenta que eso divide y qué valores toma cada uno. Cuando uno ve el gráfico ya se da cuenta, ¿sí? Generalmente en la bibliografía está como yo le estoy dando ahora, ¿sí? Así. El asterisco para 0 y 4 y el círculo cerrado para 5 al 9, ¿sí? Si se confunden, no hay problema, eso no le va a restar puntos ni nada. ¿Bien? Por eso ahora también les quiero mostrar por ahí eh, unos videos cortos, que después ya lo verán ustedes en detalle, pero donde marcan algunos también de esto de análisis exploratorio de datos, un resumen. ¿Ve? Acá tenemos un ejemplo ese que estábamos haciendo, asterisco y punto. ¿Ve? Si lo pondrían al revés, yo puedo interpretarlo igual. ¿Bien? Pero los libros nos están diciendo de esta manera. Bien. Vamos a ver ahora un poquito entonces lo que les decía, un pequeño video donde nos muestra a ver, el análisis, qué es el análisis exploratorio de datos. Bueno, acá dígame si escuchan. Hola de nuevo, soy Fergrino y hoy les voy a dar una pequeña introducción al análisis exploratorio de datos.
Como su nombre lo indica, el análisis exploratorio de Escuche y datos se ve es el una video. forma de realizar análisis de datos. Pe- Se llama exploratorio porque es Bien. usualmente uno de los primeros pasos que tienes que realizar antes de aventurarte a utilizar el scikit-learn o TensorFlow para hacer Machine Learning. Usualmente este proceso de análisis involucra muchas ayudas visuales, es decir, gráficas que nos ayudan a encontrar la información que de otra forma sería un poco más difícil de encontrar acerca de la información o los datos sobre los que vamos a estar trabajando. Mediante este proceso de análisis exploratorio de datos estamos tratando de encontrar varias cosas. La primera es la estructura y distribución de nuestros datos. La segunda es encontrar la relación que podrían existir entre las múltiples variables explicatorias. La tercera es encontrar la relación que pueden tener estas variables explicatorias con la variable o las variables respuesta de nuestros datos. La cuarta es encontrar posibles errores y puntos extremos, como anomalías en los datos. Y la quinta es refinar nuestras hipótesis o generar nuevas preguntas acerca de los datos que tenemos a la mano. No existe como tal una técnica formal que nos indique cómo llevar a cabo este tipo de análisis, sino que más bien depende de lo que vayamos encontrando en los datos, así como de la experiencia y el conocimiento específico del campo que tengamos. Lo que sí tenemos es un conjunto de herramientas básicas, principalmente, como dije, gráficas, y sobre las cuales les voy a hablar aquí. Sin embargo, hay algo que cabe la pena mencionar, y esta no es una herramienta gráfica como tal, y estoy hablando de las estadísticas descriptivas. Este es un paso importante en el análisis exploratorio, ya que las estadísticas descriptivas nos ayudan a describir de manera rápida y concisa la información que tenemos a la mano. Dentro del grupo de estadísticas descriptivas tenemos la moda, que nos indica el valor más frecuente que toma una variable, la mediana, que es el valor que, cuando ordenamos todos los valores en nuestro dataset, divide el conjunto de datos entre dos de tamaño igual. Tenemos también la media, o lo que podríamos conocer coloquialmente como el promedio. Otra estadística descriptiva es el rango, que es el rango de valores que nuestros datos cubren, desde el mínimo hasta el máximo. Tenemos también los cuartiles, que son puntos similares a la mediana, que nos dan una idea de los posibles valores con los que contamos. Y por último tenemos la desviación absoluta y la desviación estándar, que nos permite saber qué tan amplio es el espectro de valores en nuestras variables. Es muy sencillo encontrar estos valores utilizando Python y Pandas y algunos de los paquetes que están disponibles para ti. En la descripción te dejo un link hacia un post que escribí sobre el análisis exploratorio de variables, con un ejemplo práctico de cómo hacerlo. Otra de las herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas para realizar análisis exploratorio de datos son gráficas para visualizar la distribución de nuestra variable. Para esta tarea podemos utilizar una herramienta que se llama histograma, que nos ayuda a ver los valores que puede tomar una variable. Para realizar esto, se genera una especie de cubetas que cubren todo el rango de valores de nuestra variable. Estas cubetas cubren intervalos iguales. Una vez que tenemos estas cubetas, cada uno de los valores de nuestra variable es puesto dentro de una de estas. Al final, la cantidad de elementos de cada cubeta es colocada en una gráfica de barras. Este histograma nos permite ver si nuestros datos están distribuidos de manera uniforme, es decir, una distribución uniforme, si siguen una distribución normal, como la campanita famosa que seguramente has visto, o si están cargados hacia un lado o hacia el otro. La segunda herramienta son los famosos boxplots. Los boxplots son una herramienta vital que nos ayudan a ver no solamente la distribución, sino diversos aspectos estadísticos de nuestras variables. En esta gráfica podemos ver la mediana de nuestra variable, así como el rango en el que se encuentra el 50% de nuestros datos. Podemos inclusive identificar algunos valores anómalos. Y bueno, las boxplots son bastante útiles. Ahora, también de lo que mencioné es que podemos utilizar el análisis exploratorio de datos para visualizar las relaciones entre nuestras variables. Para esto existen diversas formas de hacerlos. Sin embargo, tenemos una manera bastante útil que se llama scatterplots. Las scatterplots son gráficas en las que podemos visualizar dos variables simultáneamente, una por cada eje. A cada par de valores le corresponde un puntito en la gráfica, haciendo que podamos encontrar si estas dos variables muestran alguna especie de relación o de plano parecen no tener nada en común. Una segunda herramienta que tenemos a nuestra mano son las matrices de correlación. Las matrices de correlación nos ayudan a visualizar la relación entre una variable y otra. En este caso, la correlación puede ir de -1 a +1. -1 significa que existe una relación inversa entre las dos variables, y si al contrario el valor es 1, significa que existe una relación directa entre las dos variables que compartan ese valor. Ahora, entre más se acerque este valor a 0, menor relación existe entre las variables. Usualmente encontrar las correlaciones nos ayudará a decidir qué variables vamos a utilizar para nuestro modelo, si es que eso es lo que estamos tratando de hacer, así como encontrar información redundante dentro de nuestros datos. Como dije, en la descripción les dejo un enlace a un post que escribí en un sitio web llamado Tacos de Datos, en donde les enseño cómo realizar un simple análisis de datos
y tienen un notebook para que ustedes utilicen directamente. Y pues bueno, eso fue todo por este video. Entiendo que fue muy corto, entiendo que tal vez haya sido muy por encimita. Sin embargo, les dejo algunos enlaces en la descripción para que investiguen un poco más sobre el análisis exploratorio de datos. Espero les haya gustado y si es así, denle un me gusta. Suscríbanse, espero ya volver un poco más al canal. Ya saben, con todo lo que ha habido alrededor de nosotros se me ha complicado un poco la cosa. Pero bueno, de nuevo, suscríbanse si es que no lo han hecho, compartan este video con alguien a quien le pueda resultar de utilidad. Bueno, como vieron en este video, la parte de análisis correlación, esa parte, digamos, no lo vemos porque esto es una estadística básica, inicial. Eso se ve en una estadística más avanzada, así que, pero es una información que por lo menos ya la escucharon. ¿Bien? Bueno, la parte de análisis exploratorio de datos, entonces nosotros, volviendo a hacer resumen, trabajamos primero con los resúmenes 5 números, después el diagrama de Box-Plot y el diagrama de tallo y hoja. Hay algunos software que te hacen el diagrama de tallo y hoja. No todos te hacen el diagrama de tallo y hoja, lo que sí la mayoría te hacen el diagrama de Box-Plot, ¿sí? A veces no con el detalle que nosotros lo estamos aplicando ahora en la teoría, eh, pero hay algunos software que lo hacen sí, inclusive con la línea de límite superior, inferior, o límite muy superior o muy inferior. Bien, entonces eso es bueno que yo siempre les menciono por ahí los software, ¿no? Si ustedes quieren ir trabajando con algún software, veo que en la práctica están trabajando con Excel, me parece muy bien porque el Excel lo tiene prácticamente todo el mundo y estamos trabajando con muchas fórmulas, regresión lineal simple, múltiple, tiene varias cosas el Excel incorporadas, ¿sí? Pero no es exclusivamente de estadística, ¿sí? Si yo les tengo que mencionar alguno, por ejemplo, son el PSPP, digamos, lo que tiene la misma funcionalidad de que el SPSS. Fíjese que son las letras al revés, SPSS y el otro es PSPP. La diferencia es que el SPSS es una aplicación de licencia paga y bastante carita, digamos. No sé si la licencia anual anda por el orden de $3.000, 2.500. Mientras que el PSPP, si bien tiene algunas diferencias gráficas que no son tan, digamos, tan lindos los gráficos como el SPSS, pero nos permite hacer casi todos los análisis del otro software, ¿sí? Y es de licencia gratuita, lo pueden bajar, ustedes instalar y trabajar con PSPP sin ningún tipo de problema. Después tenemos el InfoStat. El InfoStat es otro problema también que lo pueden conseguir. El otro, el InfoStat está el Stata. El Stata, en realidad el Stata es también de licencia paga. Y el InfoStat, quiero detener un poquito ahí, si bien es una licencia paga, pero el InfoStat está hecho por la Universidad de Córdoba. Digamos, profesionales de la Universidad de Córdoba, en donde ellos trabajaron con muchas de las aplicaciones de estadísticas, digamos, con algoritmos, y funciona muy bien. Y es muy barato, por decirle, no sé, un número, capaz que 5.000 pesos saldrá una licencia anual, pesos argentinos, mientras que le decía el SPSS, estamos hablando de 2.500, 3.000 dólares, que ya no sé, estamos hablando de 4.500.000 pesos. Fíjese la diferencia que hay entre uno y otro. Y este que es de Argentina, la Universidad de Córdoba, anda muy bien, ¿sí? La maestría que cursamos el año pasado, vimos ese programa. Después está otro lenguaje ya de programación en sí, que puede ser el Python o el R. El R es más específico de estadística. El Python, como ya conocen los de informática, seguramente han programado desde multipropósito y tienen las librerías para trabajar también con datos estadísticos. Bueno, esos son los programas por ahí más conocidos. El Minitab también puede ser.
pero como les digo, los más usados y más conocidos son esos que yo les mencioné, ¿sí? El R también tiene una interfase gráfica muy interesante para trabajar y obtener resultados. Es cuestión de sentarse y ver qué le gusta a uno. Ahora, el que ya programa en Python y, digamos, le agarró la mano y que siga programando en Python porque, digamos, tiene muchas aplicaciones, es muy potente el lenguaje, si bien desde múltiples propósitos, pero tiene paquetes de estadística, de probabilidad, mucho que son muy interesantes, ¿sí? El que no empezó con ninguno, por ahí les recomiendo directamente que empiece con el R, que ahí me permite hacer varias cosas programando y varias cosas utilizando los menús, ¿sí? A ver, Profe, ¿cómo dijo que se llama el programa? ¿En R? el R, sí, R, ahora les muestro, por ejemplo, a ver, quiero compartir la pantalla. Fíjense que acá en mi escritorio, en este sector, tenemos, bueno, el QGIS, para análisis de datos espaciales, ¿sí? El QGIS, Geoda, ¿sí? Y el SPSS que yo le decía, solamente se lo estoy mencionando. Después tenemos acá ¿cómo se llama? El Stata, ¿sí? Pero esta es una versión paga, eh, anual, no es tan cara, pero sí más cara que esta que le decía el Infostat, ¿sí? Es el que nosotros trabajamos, que es de la Universidad de Córdoba. Bueno, el RapidMiner es otra cosa para hacer otras cosas, análisis, digamos, masivo de información o data mining, que le llaman también, ¿sí? Bueno, el Geoda, que ya le menciono acá, lo tengo dos veces el link, no tiene sentido. Tengo dos veces. El PSPP, el que le decía que es el similar al SPSS, nada más que cambian la letra del orden, y este es el que es gratuito, ¿sí? Y el RStudio, es este que tenemos acá, ¿sí? Entonces, tiene, bueno, manualcito, después tenemos el Access, que bueno, también lo conocen, pero digamos, eso ya es una herramienta para el manejo de datos y de información, de curación, más que nada. Lo que sí nosotros, acá, si yo le tengo que mencionar, recomendar alguno, es el Infostat, el PSPP, el RStudio. El RStudio también es de licencia gratuita, eso es lo importante. Igual en muchas de estas aplicaciones tienen para pagar algunos paquetes, son pagos, obviamente. No, todavía no pasé la asistencia, gracias por hacerme acordar. Ahora vamos a pasar la asistencia. Entonces, a ver. Bien. Ahí le sale, creo, el cuadrito, no sé, como ventana, cómo le saldrá para ir poniendo la asistencia, ¿no? Bueno, ahí veo que ya varios están poniendo la asistencia. Bueno, aquí va a estar un ratito más. Todo lo que yo les mencionaba del tema de los software, si ustedes no saben cómo se obtienen los datos, no van a saber interpretar. Muchas de estas aplicaciones estadísticas devuelven resultados, a veces numéricos, a veces gráficos también, obviamente, pero cuando devuelven resultados numéricos, sobre todo lo que es análisis, la varianza y eso, necesitamos sí o sí
saber interpretar esos valores numéricos. Y si no lo sabemos calcular, a veces mucho menos lo vamos a saber interpretar. Bien. Bueno, ya firmaron la asistencia 83 de los 90, seguramente. Después va a venir alguno que yo no estaba, que fui al baño, como siempre. Ya veremos eso, le anotamos por separado. Bueno. Compartimos entonces ahora la pantalla, pero vamos a empezar. ¿Se acuerda que habíamos dicho que para hoy vamos a hacer una clase invertida de esto? En realidad, pero se nos iba a hacer más larga y para no perder mucho tiempo el tema de análisis exploratorio de datos. Yo les tendría que ya preguntar a ver qué han interpretado del material que ustedes tenían acá en el aula virtual. En el aula virtual ustedes tienen, por ejemplo, estadísticas y era el material del análisis exploratorio de datos que vimos, ¿sí? Tienen también diagrama, tallo y hoja para ver en detalle ese PDF, ¿sí? Y después un poco ya vamos a empezar ahora con lo que sería que ya tienen ustedes compartido, digamos, habilitado para que puedan ver la teoría que vamos a ver hoy día, la primera parte de probabilidad. La segunda parte de probabilidad lo vamos a ver el miércoles que viene, seguramente ya de manera presencial, ¿sí? Así que bueno, esto lo pueden ir viendo. Esta es una forma que está en formato texto, ¿sí? Y esto es lo que yo le doy como presentación. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bien. Y después de estos videos también tengo algunos que quiero que los veamos para que más o menos ya entremos en tema. Cuando digamos de qué se trata, lo que es, de qué se trata cuando hablamos de probabilidades específicamente. Bien. Esto cerramos y quedan probabilidades. Sería. Bueno, hoy empezamos entonces con el tema de probabilidades, que la vamos a terminar la semana que viene, o sea que vamos a ver lo que sería la primera parte. Bien. ¿Qué dice lo que nosotros tenemos que conocer para entrar a trabajar con esto? Es lo básico de análisis combinatorio, que creo que ustedes lo ven en álgebra 1 o álgebra lineal, ¿sí? Creo que eso lo ven ahí. Estas tres son variaciones, permutaciones y combinaciones. ¿Bien? Hay más, pero nosotros con eso ya nos conformaríamos. ¿Qué dice lo que son las variaciones? ¿Sí? Dice, da un conjunto finito formado por K elementos, llamamos variaciones de n objetos tomados de a m, siendo m menor o igual a n, a los grupos de objetos que puedan formar de modo que en cada grupo entran m de los n objetos, ¿sí? Y la segunda condición, que dos grupos se consideran distintos cuando difieren en alguno de sus objetos, o bien, aun siendo los mismos objetos, difieren en el orden en que son colocados, ¿sí? Y ahí tenemos la formulita de cómo se calcula esas variaciones, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sacamos en claro de acá? Que en las variaciones interesa el orden, ¿sí? En que se ordenan los elementos. Las permutaciones, por otro lado, dice, son de n objetos. Esas se hacen con la cantidad total de objetos, ¿sí? Son las distintas ordenaciones en que se pueden, dice, disponer los objetos, ¿sí? Son simplemente las variaciones de n objetos tomados de a n, ¿sí? Por eso, directamente,
Y acá dice, dos grupos se consideran distintos cuando difieren en el orden, ¿sí? Porque acá ya se utilizan todos los elementos. Bueno, acá el ejemplo de permutaciones, con los elementos A, B, C, D, tenemos esas todas las permutaciones que se pueden hacer de esos elementos, ¿sí? Y cómo ustedes cuando vean acá n permutaciones, cómo se calcula la cantidad de permutaciones que yo puedo hacer es con el factorial de n. Veamos si es verdad, porque acá ¿cuántos elementos tenemos? 4 elementos. ¿Y el factorial de 4 cuánto es? 4 por 3, 12. Y 12 por 2, 24. Y si ustedes se fijan acá, tendríamos que tener, a ver si están todas, 4 por 4, 16. No, acá está una parte nomás de las combinaciones, de las permutaciones que se pueden hacer. El total de permutaciones que se pueden hacer entonces, hemos dicho, son 24. ¿Sí? ¿De dónde sale? Del factorial de 4. Factorial de n, que es 4. Después tenemos las combinaciones. ¿Sí? Acá la diferencia de las combinaciones con las permutaciones, variaciones, es que no importa el orden, dice. ¿Sí? Sí que los conjuntos difieran al menos en un elemento. Entonces acá, ¿cómo se calcula? Dice el número de combinaciones de n objetos tomados de m en m, ¿sí? También donde m tiene que ser menor que n, ¿no es cierto? Y esta es la forma para calcularlo con los factoriales. Pero ustedes en la calculadora directamente tienen para calcular las combinaciones, depende de su calculadora, ponen las combinaciones, después el valor de n, n, y directamente, por ejemplo, si quieren obtener las combinaciones de 10 tomadas de 3, ponen esos valores y ya lo hacen. Si no tienen una calculadora de los últimos 10 años, tiene más viejita que eso, entonces utilizan esta fórmula para calcular las variaciones, ¿sí? Permutaciones tienen todas las calculadoras científicas, ¿sí? Por más vieja que sea, lo tienen, ¿sí? En alguna de las calculadoras nuevas se la puede hacer así a las combinaciones, en otras sale para poner combinaciones de esta forma, ¿sí? En las calculadoras científicas de los últimos 10 años, como le digo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre combinación y permutación y variaciones? Es que en las combinaciones no importa el orden, en las otras sí importa el orden. Entonces, fíjense acá. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los números 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 9? ¿Cuántos números diferentes? El segundo ejercicio dice, en una carrera participan 4 caballos. ¿De cuántas formas diferentes puede terminar la carrera? Y por último dice, se sortean 2 nodos iguales entre 10 personas. ¿De cuántas formas se puede escoger a los ganadores? Bien. El primer caso, ¿qué sería para ustedes? ¿Qué caso? ¿Variación, permutación o combinación? Para calcular el primero de los casos. Permutación. El primero no es permutación, porque la Combinación. permutación, recuerden que era de todos tomada, todos los elementos. Y acá dice 3 cifras. Si se toman 3 cifras diferentes de 7 cifras que tenemos. Entonces podría ser. Combinación. ¿Cómo? Variación. Variación. Bien. Puede ser variación. ¿Sí? El segundo caso, Combinaciones. combinaciones, ¿sí? Porque son los 4 elementos, los 4 caballeros. Y el último, También. también, ¿qué? Combinación.
Fíjense que tengo dos netbooks iguales, ¿sí? Entre 10 personas. Combinaciones, profe. Combinaciones, dice. Bien. ¿Por qué? Porque no importa el orden, cuál sacó primero y cuál segundo, y los ganadores, pues son dos netbooks exactamente iguales entre 10 personas. Entonces yo tengo que hacer combinaciones de 10 tomadas de a 2. Y ahí obtengo los resultados, ¿sí? Profe, una Bien, duda. eso sería, sí. En el punto uno se hace el número de permutaciones por el número de combinaciones. No, no, en el punto 1 es una variación de 7 elementos tomadas de a 3, porque acá sí interesa digamos, el orden, porque acá nos está preguntando cuántos números, tres cifras diferentes se pueden tomar. Vos con el 1, 2, 4 podés hacer el 124, el 214, el 421 y otros más, ¿sí? Entonces, con los mismos tres números puede hacer varias, este, digamos, muchas variaciones. Por eso, acá sí interesa el orden, ¿sí? Entonces, porque no es lo mismo el número 124 que el número 421, ¿sí? Son distintos números, pero están hechos con las mismas cifras, digamos, nada más que lo pongo de distintas formas y es distinto número. Acá sí interesa el orden, por eso es variación. ¿Cómo calcularía la cantidad de variaciones? Tendría que hacer combinación de 7 elementos, porque son 1, 2, 4, 3. Sí, son 7 elementos, ¿sí? El 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 9, tomados de a 3 elementos. Si yo hago ese cálculo, me va a dar el resultado. A ver, no sé si lo tengo acá. Mm, Acá creo que lo tengo a esos datos resueltos, si no me equivoco, o por lo menos una parte. Bien. ¿Ve? Variación interesa el orden y acá están los ejemplos, ¿sí? Unos cuantos ejemplos. Si yo quiero calcular el número, tengo que solamente calcular variaciones de 7 tomadas de 3 y me va a dar una cantidad de valores, ¿sí? Después, el segundo es permutaciones. Hemos dicho las permutaciones, acá está un ejemplo nomás, pero eran el factorial de 4 que da 24, si no me equivoco. Y las combinaciones, no interesa el orden, por eso dice de cuántas formas se puede escoger a los ganadores. Puede ser tanto Nebu 1, Nebu 2 para el primero, para el segundo, o puede ser la Nebu 2 para el primero y la Nebu 1 para el segundo, porque son de las mismas características. ¿Y cómo se calcula esta? Combinaciones de 10 tomadas de a 2, ¿sí? Bien, esa sería la otra forma. Sí. Profe, y exactamente, en caso de que hagamos el cálculo, ¿qué valores nos tendría que dar cada uno para más o menos tener una orientación? ¿Y por eso tiene la calculadora usted a mano? ¿O no? El Sí, segundo me acuerdo fácil tengo es 24, pero el primero, 24. El primero me da dos casos, pero no sé si es 35 o es 210. Ahí va el tema. Para el a cálculo ver, del primero. tendría que ser la calculadora. A ver, veamos acá. El primero, ya voy a ver cuáles son de las opciones. Profe, pero el primero te tendría que dar un resultado de un entero, ¿no? Sí, sí, entero. O, Entero. 35 por la duda, ¿o no? Para que ya calculo esto. Dame un segundo. Tengo que ver la calculadora que tengo acá a mano, cuál es
Acá. Combinaciones, el primero es 1B. El primero hemos dicho que es, interesa el orden, entonces variaciones, ¿no es cierto? De a 7 hemos dicho, tomadas de a 3. A ver. 210 es el valor correcto. ¿Sí? Vamos a anotar acá por la duda. Sí. Por si, para tenerlo. Entonces, en este caso, sería las permutaciones de a 10 tomada de a 3, ¿sí? Eso es igual a 210. En mi calculadora yo la tengo que cargar así para que ustedes vean. Así las variaciones las toma igual que las permutaciones, nada más que hay tomadas de a 3, ¿sí? Eso es mi calculadora. Ahora vamos al otro que decía esto. Bueno, este hemos dicho que era más fácil porque era 4 y factorial, ¿no es cierto? Y eso nos daba 24. Y por último tenemos el de las netbook, y era combinaciones de a 10 tomadas de a 2, ¿sí? Y eso me daría, o sea, 45, ¿sí? Combinaciones de 10 tomadas de 2 es 45. Para que sepa más o menos. Y por eso depende, en mi calculadora, en este caso de la calculadora mía, yo tengo que poner así, 10, y me da ese valor, ¿bien? Pero depende de la calculadora, a veces va con la C adelante, y tal cual está escrito ahí, ¿bien? Esas serían entonces las distintas formas de, de calcular los distintos resultados de cada uno, ¿bien? Profe, el primero no entendí por qué 210. Porque es, bueno, el cálculo, digamos, si vos lo tenés que hacer, si vos lo tenés que hacer, eh, si lo tenés que hacer con la calculadora, esta es la fórmula interna. Yo directamente pongo calcular las variaciones de 7 tomadas de 3 y ya me da el resultado. No me pongo a hacer todo este procedimiento porque ya la calculadora lo hace automáticamente. Solamente pongo los valores, ¿sí? Profe, ¿y cómo Pero si activa ese vos lo querés comando? internamente, tenés que... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo activa ese modo, ese comando para poder activar las combinaciones? Depende de la calculadora, por eso. Yo pongo una opción donde dice, por ejemplo, cálculos estadísticos, ¿sí? En mi calculadora. Generalmente cálculo estadístico, o en otros dice también cálculo probabilístico, pero no, buscar si tiene el modo estadística. Algunos de ese modo 1, modo 2, modo 3, por eso depende de la calculadora que tenga cada uno, ¿sí? Y después ahí a ver, Bien, profe, sí, ya entendí. no sé si, claro que acá en la pantalla no se va a ver muy bien que digamos. A ver. Bueno, acá yo tengo, a ver, no se va a ver muy bien, pero a ver. Ahí yo tengo, no sé si, no se ve, ¿no? No se ve borroso, creo. No, no pasa que está tomando el rostro, ¿no? Bueno, tengo el modo donde dice, ¿cómo? Tengo el modo estadístico, ahí busco el modo estadístico ustedes y ahí directamente lo van a encontrar. Sí. Bueno, ahí sus compañeros ahí están comentando en el chat
que le salió ese valor, ¿sí? Y hay otro que dice, a ver, sale, ahí están explicando 7 por 6 por 5, que es aplicando la fórmula esa. 7 por 6 por 5 y me da 210, ¿sí? No sé si está viendo el chat de sus compañeros, ahí ya dieron la respuesta y el cálculo lo hicieron. Para los que no tienen la calculadora por ahí científica, tienen esa forma de verlo, ¿sí? ¿Está bien o todavía están con duda con ese tema? ¿Seguimos entonces? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, tenemos lo que son experimentos, fenómenos, procesos aleatorios, ¿sí? ¿Qué son entonces cada uno de estos? Dice, en todo proceso o fenómeno que presenta las tres características siguientes. Son susceptibles de repetirse y reiterarse un gran número de veces bajo las mismas condiciones, ¿sí? Segunda, a pesar de ello, el resultado en cada repetición del proceso en general no siempre es el mismo, sino que varía de una manera irregular que no se puede prever o predecir. Y tercero, después de repetir el proceso un gran número de veces, se registra un número F de veces que se presenta, uno cualquiera. A eso se le llama generalmente frecuencia relativa al resultado, ¿sí? A eso se observa que F sobre N es esa frecuencia. Bien. Este hecho empírico se llama estabilidad estadística. Bueno, vamos a ver de nuevo esto. Esto está muy relacionado a los juegos de azar. Por ejemplo, acá yo tengo, a ver, no se borra, quiero anular esta vista. Quiero ver cómo cambiar, no me acuerdo, para que no se vea difuminado el fondo, porque si no, no llegan a ver lo que yo quiero que vean. Espera un momentito. Vamos. Ahí, profe, a la altura donde dice iniciar video, hay una flechita que muestra para arriba. Ajá. Ahí, ahí aparecen las opciones de video y dice desenfocar mi fondo. Y si usted, si está seleccionado, el Donde botón, dice iniciar video, perdón. sí, Eh, donde está para activar la cámara, Ajá. hay una opción que dice desenfocar mi fondo. Esa Ajá. creo que no la tiene que tener seleccionada. Bien. Bien, bien. Ya lo vengo. Bueno, hasta que yo, para no perder el tiempo, lo que le voy a hacer que vean un video de esto que estamos charlando para no hacerle perder el tiempo. A ver, compartir, avanzar. Algo de probabilidad axiomática. Vamos a ir viendo. Vamos a estudiar ahora la perspectiva axiomática del cálculo de probabilidades. Bajo esta perspectiva, no se establece la forma explícita para calcular una probabilidad, sino que se estudian las propiedades generales que ésta debe tener. Vamos entonces a definir a la probabilidad como una función. Entonces escribiremos la probabilidad
es una función que vamos a denotar por la letra mayúscula P, y va a tener como dominio esta función una colección de eventos que no estamos especificando por ahora, colección de eventos. Más adelante precisaremos este conjunto o esta colección, pero por ahora dejémoslo así. Es una cierta colección de eventos a los cuales queremos calcularles probabilidad, y entonces la función P va a tener como contradominio el intervalo unitario 0, 1, y le vamos a pedir a esta función que satisfaga 3 axiomas. Entonces vamos a escribir que satisface 3 axiomas o postulados. 1. La probabilidad de cualquier evento A debe ser un número mayor o igual a 0, siempre. 2. La probabilidad del espacio muestral es 1. Y 3. La probabilidad de la unión infinita de eventos. Así, esto debe ser igual a la suma de la probabilidad de cada uno de los eventos cuando, aquí hay una condición, cuando esta sucesión de eventos A1, A2, etcétera, son ajenos a 2. A estos 3 axiomas se les conoce con el nombre de axiomas de Kolmogorov. Después ven, ya logré esto que quería hacer. Después vean ese video porque habla del axiomas, sí, tómense su tiempo, tranquilo eso. Igual vamos a ver un poquito también la teoría ahora del coso. Lo que yo le decía y lo que estábamos viendo en base a esto, a esta presentación, a ver. ¿Qué nos decía de la frecuencia o estabilidad estadística? ¿Sí? Y yo justamente quiero ver ahora, le voy a compartir la pantalla nuevamente, pero después de mostrarle esto. Ustedes lo que van a ver acá que es una moneda, ¿sí? La moneda tiene 2 caras, ¿sí? Si yo la lanzo un gran número de veces, esa digamos, probabilidad de que salga cara o sello va a tender a un medio. O sea, la mitad de las veces me va a salir cara y la mitad de las veces sello. Obviamente con una moneda común y corriente como esta, que tiene solamente 2 lados. Si yo tengo una perinoda, como en este caso, ¿sí? Que ahí dice las distintas opciones, ¿sí? En este caso tiene 6 opciones. Si yo lanzo la perinoda, me va a salir una de esas 6 opciones. Entonces, esa frecuencia estadística o estabilidad estadística, ¿cuál va a ser el número? Si para la moneda dijimos que iba a ser un medio. Para la perinola, ¿qué sería? ¿Cuál sería la frecuencia de que salga? Por ejemplo, uno que diga toma 1. ¿Cuál es la probabilidad de que salga? ¿Un sexto? Un sexto, exactamente. Si yo la lanzo 1000 veces a esto, vamos a ver que cada una de las opciones va a tener muy cercano a un sexto el resultado, ¿sí? Si yo la lanzo 1000 veces, 100.000 veces, lo que sea, va a tener muy cercano. Ahora otra cosa. Y similar a esto, yo tengo los dados, que también tienen, ¿cuántas caras? 6 caras, ¿sí? Un dado, un cubo, digamos, que tiene 6 caras. Tengo un dado rojo, otro verde, en los cuales
cada cara va a tener una probabilidad de salir de un sexto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo ya trabajo con 2 dados? ¿Cuál es la probabilidad que salga 2 y el 5? Ahí ya va a variar la probabilidad, que ya lo vamos a ver como ejemplo enseguida, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 6 y el 6? ¿Sí? O sea, en cada cubo que salga un 6, también podemos calcular esa probabilidad. ¿Bien? Pero la cantidad o el espacio muestral definido para que salga una de estas caras va a tener, por ejemplo, 6 opciones. 6 posibilidades de que salga porque son solamente 6 caras de un dado. Ahora, si yo calculo el espacio muestral para 2 dados, el lanzamiento de 2 dados a la vez, ya, ¿cuánto será ese número, o mejor dicho, la cantidad que tenga de posibilidades de ese espacio muestral? ¿Cuánto calculan ustedes que sería? Un tercio, dicen por ahí. No, no sería. 36. 12. Un doceavo. 12 no sería tampoco, estamos más cerca, pero no es. 36. 36. Un doceavo. Exactamente, es 36, ¿sí? ¿Y cómo obtengo ese número? Porque yo digo, en el primer dado que salga 1, ¿no? Esa es una opción. En el segundo dado también que salga 1, ¿sí? Está 1 y 1. Ahora, el primer dado sigue manteniéndose en 1 y resulta que acá ahora va a salir el 2. Ya sería otro punto del espacio muestral. Después va a ser el 1, el 3, otra opción, el 1, el 4 y así. Entonces, por cada una de esas caras, tengo las 6 combinaciones del dado rojo. Después con el 2 lo mismo, después con el 3 lo mismo. Todo ese total de alternativas que se pueden obtener como resultado del lanzamiento de 2 dados es 36, ¿sí? Es multiplicar las 6 opciones de uno con las 6 opciones del otro. Ahora yo le complico un poquito y yo le digo, en el lanzamiento de una moneda y un dado, ¿cuántas opciones de resultados voy a tener? Esas opciones de resultados se llama el espacio muestral. Y cada uno de los resultados posibles se llama punto muestral, ¿sí? ¿Cuántos serían entonces las posibilidades? 12. 12. 12, muy bien, porque uno tiene 2 posibilidades y el otro 2. Bueno, ¿qué tengo acá? Para todos los que juegan al truco u otras, al naipe, ¿sí? Tengo un juego de naipe de truco. Bien. ¿Cuántas cartas son en el truco? Son 40. ¿Sí? El que no sabe, bueno, jugar al truco, bueno, le paso ahí, pasa ahí. ¿Sí? Y de truco, cada palo tiene 10 cartas. ¿Sí? Por ejemplo, de espada tiene el 1, el 2, el 3, todos esos valores que estoy mostrando, ¿sí? Entonces, acá yo le puedo preguntar, ¿sí? Todos esos son de espada, ¿ves? Después ya empieza el basto, ¿bien? Ahora, si yo le digo, ¿qué posibilidad hay que salga del naipe, de la baraja o cantidad esta de cartas de truco? ¿Qué posibilidad hay que salga una que sea de espada? Un naipe que sea de espada. ¿Qué probabilidad hay? 1 en 40. Un cuarentavo. Un 40avo sería si yo digo que salga, por ejemplo, el macho de espada, que es el 1 de espada, ¿sí? 10 sobre 40. Ah, muy bien. 10 sobre 40, porque son 10 las cartas
de espada. Yo dije cuál es la posibilidad que salga de espada, ¿sí? No dije el 1 de espada. Entonces son 10 sobre 40, si uno simplifica, que sería un cuarto quedaría, ¿sí? Bueno, esta es la manera en que se juega con la probabilidad, ¿sí? Con la probabilidad, porque está muy asociado a los juegos de azar, ¿sí? Y nosotros así calculamos la probabilidad. Como dice uno, ¿y cómo podemos hacer la posibilidad de sacar un premio? Un premio en la lotería donde se trabaja con muchos números, no sé, cualquier tipo de ese. Y uno lo puede, bueno, juego todos los números y voy a acertar, ¿sí? Pero son tantas las combinaciones, las variaciones que podemos realizar, que en realidad gastaríamos muchísima plata, digamos, para hacer, por ejemplo, ¿cuál es el que hace el juego de los partidos? ¿Cómo se llama eso cuando no es el bingo? ¿Cómo se llama cuando hacen por el sorteo? Si uno acierta todos los partidos, quién gana, quién pierde, gana. ¿Cómo se llama? El Fanaticón, ¿no, profe? Esa es una, y no más antiguo que se hacía, se jugaba uno, digamos, ya me va a salir. Bueno, la cosa que uno tenía que decir qué resultado van a tener los partidos de fútbol acá de la Argentina, ¿sí? Y tenía que acertar Boca, River, cuánto gana, si gana uno, gana el otro, después y así con todo lo del campeonato, ¿sí? Qué sé yo, eran 40 partidos y vos tenías que acertar. Si acertabas todo, ganaba ese premio, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ese era creo que se lo sigue haciendo el juego ese. ¿Prode? ¿Puede ser? Sí, el Prode. El PRODE creo que es. Bueno, entonces había muchas, vos podías acertar 39 de los 40 partidos, pero no ganabas, ¿sí? Tenías que acertar los 40 partidos y para ganar, ¿sí? Entonces, si uno hace todas las combinaciones posibles, que gane uno, gane el otro, así, pero sobre los 40, ¿cuántos cartones tenés que comprar? Y bueno, es un número muy elevado, por eso, nosotros podemos saber todas las combinaciones posibles para ganar, pero no vamos a poder comprar todos los cartones que quisiéramos, ¿sí? Para hacer tal. A eso es lo que quería llegar. Bueno, entonces, también podemos hacer lanzamiento de 2 monedas, lanzamiento de, qué sé yo, un dado con una moneda, el lanzamiento de la perinola con un naipe, ¿sí? O todas esas combinaciones las podemos realizar. ¿Bien? Bueno, quiero ver, a ver, acá si había unos videos más cortitos, porque ese es bastante largo, la probabilidad condicional y la probabilidad condicional, ese es mucho más corto. Ese vamos a ver un ratito de qué se trata y de ahí seguimos con la presentación. A ver, a ver. Hola, muy buenas a todos, soy Salvatore. El día de hoy vamos a aprender a calcular la probabilidad condicional, para lo cual necesitamos recurrir a esta fórmula. En principio, hasta ahora nosotros habíamos visto la manera de calcular probabilidades, pero no con una condición. ¿Qué significa probabilidad condicional exactamente? Significa lo siguiente: la probabilidad de que ocurra el suceso B una vez ocurrido A. Date cuenta que estos eventos van a ser dependientes, porque uno va a depender de qué sucede el otro, y se calcula con esta fórmula: la probabilidad de la intersección de estos sucesos entre la probabilidad del suceso A. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos donde va a quedar mucho más claro esta idea. Vamos a por ello. El siguiente ejemplo dice así: en una clase de bachillerato el 50% suspende matemáticas, el 60% suspende física y el 30% suspende ambos. Si se selecciona al azar un estudiante, ¿cuál es la probabilidad que suspenda matemáticas si suspendió física? Es muy fácil reconocer cuando estoy en una probabilidad condicionada porque encuentro precisamente el condicional que está aquí.
Me piden calcular la probabilidad que suspenda matemáticas, sí, a condición que suspenda física. Ah, tú dices, bueno, para que ocurra el evento B, primero tiene que suceder A. Entonces A vendría a ser suspendió física y B suspende matemáticas. Y para calcular la probabilidad, yo tengo que calcular la probabilidad de la intersección de estos sucesos entre la probabilidad del suceso A. Muy bien, una vez dadas las condiciones, tú dices, ya esto es fácil de calcular, porque nosotros al evento A le hemos puesto suspendió física, ¿verdad? Así es como se entiende esto. Y me dan de datos lo que suspende física, ¿verdad? Son el 60%, o sea, me están dando la probabilidad de los estudiantes que van a suspender física. 60% quiere decir 60 entre 100. Entonces, 0,60. Y también tengo la probabilidad de evento B, que va a ser los que suspendan matemáticas, porque el enunciado del problema me dice que los que suspenden matemáticas es el 50%, o sea, en otras palabras, 0,50. Lo divido entre 100, ¿verdad? Ahí está. Pero tú dices, necesito tener la intersección. También me lo da, porque me dice que el 30% suspende ambos. Eso es la intersección, ambos. ¿Está clarísimo ahí? Entonces la intersección, que suspendan ambos, es 0,30. 30 entre 100 es 0,30, por supuesto. Ya tienes toda la información, reemplazo aquí y calculo la probabilidad condicional. Entonces tú dices, bueno, la intersección, yo ya sé que era 0,30, el problema me daba ese dato y la probabilidad de que suspende física es 0,60. Bueno, ya viene la parte ahora netamente operativa, 0,30 entre 0,60, tú dices, eso me va a salir 0,50. Y esa es la respuesta a este ejercicio. Entonces, la probabilidad que suspenda matemáticas y suspendió física es 0,50. Probabilidad condicionada, la probabilidad de suceso B una vez ocurrido A. Vamos a ver otro ejemplo para que quede la idea mucho mejor. Un problema típico de examen. A ver, dice, calcular la probabilidad de obtener 4 al tirar un dado sabiendo que ha salido un número par. De nuevo, probabilidad condicionada, ¿por qué? Porque me piden calcular la probabilidad de obtener 4, pero sabiendo sí, a condición que ha salido un número par. Tú dices, bueno, esta es la fórmula, ¿verdad? Voy a reconocer los elementos. Me dicen la probabilidad de que salga 4 sabiendo que ha salido un número par. Entonces, el evento A sería número par y B vendría a ser obtener 4. Y lo vamos a copiar aquí. La probabilidad de obtener 4 sabiendo que ha salido par. Esto es igual a la intersección, ¿verdad? La intersección la puedo escribir así. La probabilidad de que salga 4 y esto significa intersección. Lo vimos cuando hicimos probabilidades como conjuntos. Repasar los videos. Recuerda que al final de este video y de todo lo que hacemos dejamos una lista de reproducción con todos los capítulos de este tema. O del tema que hagamos. Bien, A era par. Ya tenemos la fórmula lista. Entonces tengo que calcular la probabilidad de la intersección y la probabilidad de que salga par. Los divido y listo. Tú dices, bueno, a ver, el evento A para nosotros era que salga un número par. ¿Cómo calculo eso? Fácil, tú dices, los números pares son, bueno, esto lo sabes del primer video que hicimos. Estos son los eventos favorables, ¿verdad? Hay 3 de 6, porque tú lanzas un dado, el espacio muestrarle 6, entonces tú dices, qué práctico. 3 favorables de 6. El evento B es obtener solamente 4. Tú dices, obtener 4, bueno, sería uno solo del total de 6, ya que es el dado que lanzas, tiene 6 eventos posibles. Ahí está. Esa es la probabilidad de B. Bueno, ahora tú dices, tengo que calcular la intersección. 4 y que sea par. Qué fácil, porque fíjate que ambos están compartiendo un solo elemento. Entonces sería 1 del universo del dado de 6 posibles, ¿verdad? Entonces lo escribimos por acá. La intersección sería 1 de 6. Claro que sí, porque la intersección de estos dos eventos solamente tiene un elemento en común, que es el número 4, del total
que son 6. Bueno, entonces reemplazamos aquí y listo, ya tenemos la respuesta. Tú dices, ah, qué práctico. 4 y par era un sexto, lo pongo por acá, entre la probabilidad de lo que salga par, ya lo vimos, era 3 entre 6. Voy a dividir esas fracciones. Cuando tú tienes fracciones así, es muy fácil dividir si se repite el denominador, mira, como en este caso. Solamente cancelas de esta manera y te va a quedar un tercio. Y esa es la respuesta de este ejercicio. Entonces, la probabilidad de obtener un 4 si ha salido par, a condición que ha salido par, es un tercio. Respuesta de este ejercicio. Bueno, chicos, si la explicación les gustó, pues suscríbanse al canal, comenten, compartan. Aquí les dejo un ejercicio de tarea. A ver si es que les sale aplicando la probabilidad condicional. Por supuesto que sí, me escriben las respuestas en los comentarios. Bien, bueno, entonces ahí creo que se aclara bastante el tema de la probabilidad condicional, qué es lo que significa. Bien, ahora vamos a ver, o vamos a continuar viendo lo que es la presentación de esto, ¿sí? Bueno, estamos acá justamente y veíamos lo que son las condiciones que tiene que cumplir para hacer un experimento, fenómeno, proceso aleatorio. Bien, y acá lo que yo les decía, que hubo un tal Buffon y Pearson que se han tomado el trabajo de hacer el lanzamiento de las monedas, ¿sí? Primero, Buffon lanzó 4.040 veces y obtuvo número de caras 2.048, lo cual la frecuencia relativa, o sea, dividir ese número sobre el total, 2.048 sobre 4.040, y le da 0,5080. Después Pearson realizó 12.000 lanzamientos y después 24.000 lanzamientos. Y fíjense que cuando lanza mayor cantidad de veces, esa frecuencia relativa tiende a lo que sería un medio, que decíamos nosotros, que es 0,5. ¿Bien? Vamos a las definiciones, que ya las dijimos de forma implícita, pero para que quede claro, dice el espacio muestral, conjunto de todos los resultados posibles de un experimento estadístico, y se lo representa con el símbolo S mayúscula, ¿sí? A estos elementos que tiene el espacio muestral, que son los posibles resultados del experimento, se lo indica con una S, pero una S minúscula, y se llaman puntos muestrales, ¿sí? Son cada uno de los resultados del espacio muestral, ¿sí? Bueno, S mayúscula, espacio muestral, S minúscula, punto muestral. ¿Qué son los sucesos o eventos? Dice, en cualquier experimento dado, quizás interese más el hecho de que ocurran ciertos sucesos que el resultado de un elemento específico del espacio muestral. A cada suceso se le asigna una colección de puntos muestrales que constituyen un subconjunto del espacio muestral. El ejemplo de naipes, las cartas de truco, hemos dicho, ahí hemos seleccionado un suceso o evento. Yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga una carta que sea de espada? Entonces, esa condición define el suceso. ¿Cuál es el suceso o evento? Que sea una carta de espada. ¿Bien? Ese suceso o evento, entonces, es un subconjunto del espacio muestral, porque en el caso de las cartas de truco son 40 el total. Y si nosotros tomamos solamente las cartas de un palo, ya sea oro, basto, espada, ¿sí? O el otro, son 10, ¿sí?
Ahora yo puedo decir también cuál es la probabilidad que salga de espada o de basto. Entonces ahí ya tendríamos una probabilidad de 20 sobre 40, ¿sí? Van cambiando de acuerdo al problema que nosotros tengamos o la inquietud. Bien. Bueno, después de acá da un ejemplo, dice si S1, S2 son los elementos unitarios o elementos muestrales o eventos simples también llamados, ¿sí? Son los puntos muestrales que ya hemos mencionado qué es lo que son. Entonces dice la definición que un suceso elemental, evento simple, es un resultado básico del experimento, no se puede descomponer en un resultado más simple, ¿sí? Este espacio muestral es un experimento, es una colección de todos los eventos simples. Evento simple es sinónimo de punto muestral. Bien. Veamos ahora, acá tenemos unos cuantos ejemplos. Veamos primero el que nos dice, considerando un tiempo de vida en años de determinado componente eléctrico, de un grupo de componentes producidos bajo condiciones similares, se coloca uno bajo prueba de ambiente similar al diseñado para su uso y se prueba hasta que falle. Puesto que la vida del componente puede ser cualquier número no negativo, el espacio muestral consiste entonces en todos los puntos S que serán en el intervalo 0 a infinito. Bien. Esto es definir un espacio muestral por comprensión. Definir por extensiones cuando ponemos todos los elementos del espacio muestral. Acá dice S tal que S sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Ese es por comprensión, recuerda. Después dice ejemplo 2, de modo similar, si una muestra de 5 componentes se prueban hasta que fallen, el espacio muestral S está dado por, y acá está también por comprensión, dice, se muestra 5 componentes, ¿sí? ¿Y cuál es la probabilidad de que fallen? Donde X sub I indica el tiempo de vida de la iésima componente, ¿sí? Entonces, el resultado posible de ese evento puede ser expresado de esa manera. En el ejemplo 3 dice, consideremos el experimento. Consideremos el experimento que consiste en lanzar un dado y observar qué cara queda hacia arriba antes de arrojar el dado. Perdón, antes de arrojarse el dado, no podemos predecir con certeza el valor de la cara del dado, pero puede registrarse el conjunto de todos los resultados posibles, ¿sí? Entonces, el espacio muestral de un dado es del 1 al 6, como ya lo mencionamos anteriormente. Después tenemos, dice el punto 4, o ejemplo 4, si se lanzan 2 dados distinguibles, dado 1 del 2, por ejemplo, por el color, como mencionamos hace rato, cada dado puede tomar un número de 1 al 6 inclusive, luego el espacio muestral está dado por S. Este es en la manera de darlo por comprensión, ¿no es cierto? Que hemos dicho, el resultado de X1 es el dado 1, X2 el dado 2, y dice que está entre el 1 y el 6. Cada uno de los dados, obviamente, son números enteros, que es lo que tendríamos que aclarar también cuando decimos por comprensión. ¿Sí? Si nosotros tendríamos que hacer esto por extensión, ese espacio muestral S sería el conjunto formado por el par de ordenados 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, hasta 1, 6, después 2, 1, 2, 2, 2, 3, hasta así hasta llegar al 6, 1, 6, 2, 6, 3, hasta el 6, 6, ¿sí? Que serían los 36 puntos muestrales que corresponden a ese espacio muestral. Cuando son muy largos, obviamente conviene utilizar esta notación de los espacios muestrales por comprensión, ¿sí? Para eso han estudiado matemática, álgebra en primer año, para que lo puedan utilizar ahora. Vamos a este ejemplo que es por ahí uno que nos sirve para mostrar este diagrama de árbol, y dice, se selecciona de forma aleatoria 3 artículos de un proceso de manufactura. ¿Sí? Se examina cada uno de ellos y se les clasifica como
defectuoso o no defectuoso. Defectuoso de, no defectuoso en. Para enlistar los elementos del espacio muestral, de tal manera que se registre la mayor información, se construyó un diagrama de árbol siguiente. Entonces, fíjense que el diagrama de árbol dice, el primer artículo puede ser defectuoso, el segundo defectuoso, el tercer defectuoso. De ahí donde sale, a ver, quiero poner para remarcar. Bien. Si yo me pongo acá, el resultado, el punto muestral de que salga defectuoso, defectuoso y defectuoso es ese, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos de ahí el primer resultado, ¿sí? El punto muestral. Fíjese, en el primer artículo puede ser que sea defectuoso o puede ser que sea no defectuoso, ¿sí? O sea, estoy acá. Luego, el segundo artículo, si sale defectuoso, también puede tener dos opciones, que salga de nuevo defectuoso o no defectuoso. Y si el primer artículo salió no defectuoso, también puede tener la posibilidad de que el segundo artículo sea defectuoso o no defectuoso. Así se va armando el árbol, ¿sí? Lo mismo para el tercer artículo, ya se van multiplicando las posibilidades. Entonces, si usted le dicen cuántos puntos muestrales en general pueden tener para, si selecciono 3 artículos, si se seleccionaron 3 artículos, ¿cuántos puntos muestrales tienen? Si se seleccionaron 3 artículos, ¿son defectuosos o no defectuosos? Este diagrama de árbol generalmente lo usamos cuando tenemos variables o sucesos que tengan 2 opciones solamente. Por ejemplo, defectuoso o no defectuoso, si el lanzamiento de la moneda, cara o sello, ¿sí? Así, con 2 opciones. Pueden ser poco más opciones, pero yo quiero que ustedes me digan cómo obtengo este punto muestral, que en este caso sería 8 puntos muestrales. Si ustedes cuentan todas las columnas de espacio muestral, todas las posibilidades son 8. ¿Cómo se obtiene? ¿Con qué cálculo simple? Si yo le digo solamente, dígame la cantidad de espacio de puntos muestrales que tiene este espacio muestral. ¿Cómo se les ocurre? ¿No se le ocurre a nadie? A ver. 2 elevado a la tercera potencia, dicen acá. Perfecto. 2 elevado a la tercera potencia. El 2 porque son las 2 opciones. Y 3 porque son 3 artículos. Entonces es muy fácil. Si usted le dice en lugar de 3 artículos, se seleccionan 5 artículos al azar, entonces ¿qué van a tener que hacer? Es 2 elevado a la quinta. ¿Sí? Y eso sería 32. Y no necesito hacer, digamos, todo el diagrama de árbol, si es lo que solo me preguntan, la cantidad de puntos muestrales. ¿Bien? ¿Está claro esa parte? Quería llegar. En este tipo de problema, ustedes pueden saber de antemano cuántos puntos muestrales. Y después, si quieren saber el detalle, sí o sí, tienen que hacer este diagrama de árbol. ¿Bien? Vamos acá al ejemplo 6, donde dice el espacio muestral S, dado que S sea mayor que 0, donde es la vida en años de determinado componente eléctrico. Entonces, el suceso A de que el componente se dañe antes del final del quinto año, ¿sí? Es el subconjunto A, ¿sí? El subconjunto o suceso. Entonces, A dice que S va a ser que esté entre 0 y 5. Dice, es posible que un suceso sea un subconjunto que incluya el espacio muestral en su totalidad, o que sea el subconjunto vacío.
Por ejemplo, si B es S, tal que S es un divisor par de 7. Entonces B sería un conjunto vacío porque no hay ningún divisor par de 7. Dado que los únicos divisores de este número, que además es un número primo, son el 1 y el 7. Suceso complementario. Diremos que se ha complementado el suceso A si y solo si el resultado obtenido al efectuar el experimento pertenece al conjunto A. Si en cambio ese no pertenece a A, se dice que no se ha presentado o no ha ocurrido el suceso. La presentación de A equivale a la presentación de A complemento llamado suceso complementario. Bien. Consecuencia inmediata de la definición de suceso. Hay igualdad de sucesos. Por lo menos uno de los sucesos A y B se ha presentado, ¿sí? Se lo expresa como A unión B. Bueno, los dos sucesos A y B se han presentado simultáneamente, entonces podemos decir que A puede estar como A intersección B, es el resultado de ambos sucesos. También podemos deducir ahí que los sucesos pueden ser iguales. Después dice, los sucesos A y B son incompatibles o mutuamente excluyentes. En términos de conjunto, esta proposición significa que A intersección B es vacío. Se ha presentado A pero no B, ¿sí? Se lo puede representar como una resta de A menos B o una intersección de A, intersección B complemento. Ya sabemos que el B o el B complemento es todo lo que no pertenece a B, ¿sí? Así definimos el suceso complementario. La presentación de A implica la presentación de B. Esta afirmación significa en términos de conjuntos que A está incluido en B, ¿sí? Es el símbolo de inclusión. Por ahí repasen un poquito el tema de conjuntos, ¿no? Conjuntos, la teoría de conjuntos. A pertenece a B o está incluido A en B, ¿sí? A menos B, A intersección B, A unión B, todos esos traten de repasar, ¿sí? Creo que eso ya se ve desde la primaria, ¿sí? En la secundaria creo que también se hace un repaso y después ya tenemos en la universidad, no sé si se ve un poco lo que sería trayecto de formación complementario, el curso de nivelación, se ve también eso. Ahora llegamos acá al vocabulario que tenemos que tener en cuenta para definir eventos o sucesos, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros lo tengamos muy claro. ¿Por qué lo tenemos que tener muy claro? Porque si nosotros no interpretamos bien lo que nos dice un enunciado, mucho menos vamos a tener un resultado si no sé lo que me están pidiendo. Entonces, en la forma verbal, cuando nosotros hablemos de un suceso o evento, por ejemplo, que diga a lo sumo que sea el número 5, en símbolos nosotros tenemos que representarlo, como dice acá, x menor o igual a 5. Si digo por lo menos, un evento que por lo menos sea 6, entonces el evento en símbolos es x mayor o igual a 6. Después tenemos como mínimo, que se puede confundir a usar el valor menor, no, acá como mínimo 2 significa que tiene que ser mayor o igual a 2. Como máximo 8, que sea menor o igual a 8, y así con cada uno de estos. Esto no está en ningún libro de estadística, esto me tomé el trabajo de hacerlo yo para la interpretación de los alumnos, y también algunos ayudantes cuando iniciaron tenían algún inconveniente con esto, digamos, forma verbal y símbolo de representarlo, y de esta manera ya evitamos esos inconvenientes, ¿sí? Entonces tenemos mayor, menor, que, mayor, igual. Si hay alguna otra forma verbal
que no esté acá incluida, me la pueden consultar o decir cómo se representaría y la podemos agregar a este cuadro, ¿sí? Las últimas dicen entre 3 y 7 inclusive, incluimos el menor o igual, 3 y 7 inclusive. Y si dice solamente entre 3 y 7, no lo tiene que incluir al 3 ni al 7. Por eso lo representamos de esa manera, ¿sí? Y si pasamos a variable discreta, que ya vamos a ver en realidad más adelante, que es discreto, que es continuo, tenemos que expresarlo así si queremos incluir el valor menor o igual. Bien, entonces esto es importante, y quiero que se lo estudien, lo lean, lo relean, porque es al momento de interpretar un problema o definir un evento o suceso o lo que sea, si yo no interpreto bien acá, ya hago el resto mal, porque voy a tener un resultado incorrecto porque no sé plantear la primera parte del problema. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Sí? Ahí dice excede o supera a 4, por ejemplo. Y dice x mayor que 4. ¿Sí? No excede o no supera a 4. Entonces, menor o igual a 4. O sea, puede ser igual, pero no excederlo. ¿Sí? Bueno, todo esto es muy importante que ustedes lo analicen. Bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá nomás. Ya la otra semana vamos a terminar. ¿Sí? Vamos a terminar de ver este Power. Profe, Sí. una duda para que me quede bien en claro en la anterior, la diapositiva anterior a esta. Ajá. Se ha presentado A, pero no B. Un ejemplo básico sería en una caja hay caramelos de limón y de frutilla. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 3 de frutilla nomás? ¿Ese sería el caso? Claro, o sea, presentación de A, pero no B, sí, podría ser un ejemplo, pero otro ejemplo es que, por ejemplo, yo digo el conjunto A, ¿sí? El conjunto A tiene los elementos 1, 2 y 3, ¿bien? El conjunto B tiene los elementos 3, 4 y 5, ¿sí? A ver, yo no tengo la tableta ahora para dibujar, pero sí. Voy a tratar de hacerlo acá. A ver, a ver. No sé si en este era. ¿Estoy compartiendo la pantalla o no? Sí, profe. Sí, ¿no? Bueno. A ver si puedo hacer acá. Acá está. Uno va a ser el conjunto. Obviamente, bueno, dejo ahí nomás. El conjunto A va a tener los valores 1, hemos dicho, 2 y 3, ¿sí? Bien. Bueno, el otro va a tener los elementos 3, 4 y 5. Bien. Entonces, este hemos dicho que es el conjunto A y este hemos dicho que es el conjunto B. Bien. Ahora, la presentación de A, pero no B, sería A menos B. ¿Cuál pensás que sería el resultado de esa presentación de A, pero no B, o A menos B? 1 y 2 nomás. Exactamente, 1 y 2, porque ya 3 pertenece a B, entonces ya lo tenés que excluir. O la presentación de B menos A, o la presentación de B pero no A, ¿cuál sería? 4 y 5 nomás. 4 y 5, exactamente. Ahí es como funciona eso, ¿no? Así es como funciona el A menos B o el B menos A. ¿Bien? Sí. Bueno, si tienen alguna otra consulta, sino como les dije, los que no les haya pasado, me pasan por mensaje del
el aula virtual y yo le pongo el presente. ¿Bien? Bueno. Acá llegamos entonces, nos estaríamos viendo el miércoles, aula 17, presencial a las 11 horas, ¿sí? Recording stopped. Bueno.